Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del equipo que no tenía tema. El día de hoy veremos una exhaustiva investigación sobre el receptor para acetilcolina con nuestros periodistas estrellas Alejandra, Quique y Diana, además de una invitación especial con el Dr. Juan Carlos, que nos hablará sobre las consecuencias del uso de fármacos en la sinapsis. Veamos la investigación. Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 16 y les venimos a presentar el tema de acetilcolina. En 1983, Claude Bernard llegó a convertirse en uno de los fisiólogos más importantes del siglo XIX. Entre sus múltiples intereses estaba el mecanismo por el cual los nervios estimulaban la contracción de los músculos esqueléticos. Concluyó que el curare actuaba de alguna manera en la región de contacto entre el nervio y el músculo. John Langley, también fisiólogo, confirmó y amplió la conclusión y dijo que el impulso nervioso no pasa del nervio a un músculo mediante una descarga eléctrica, sino por la secreción de una sustancia especial en la terminación del nervio. Propuso que este transmisor químico se unía a una sustancia receptora en la superficie muscular donde se unía la nicotina y el curare. Esto se confirmó hasta 1921 por el fisiólogo austriaco Otto Lewy. Mediante un experimento descubrió una sustancia al estimular el nervio vago de una rana y la llamó vagustov. Años después concluyó que era acetilcolina, sustancia liberada por las puntas de las células nerviosas que conformaba el nervio vago. En 1937, David Nalmashon, neurofisiólogo, estudiaba la acetilcolinesterasa, que destruye la acetilcolina después de su liberación. Estudió unos peces con órganos eléctricos, concluyendo que el órgano eléctrico era una extraordinaria fuente de acetilcolinesterasa y de receptor nicótico que se une a las moléculas de acetilcolina en las puntas de un nervio. El receptor nicótico es una proteína integral de la membrana. En 1970 se aisló teniendo los órganos eléctricos del pescado como fuente y un detergente capaz de solubilizar las proteínas. Después se fueron creando varios métodos como la cromatografía por afinidad. Este receptor se describe como nicótico porque puede activarse por acetilcolina y nicotina. El cuerpo de los fumadores se acostumbra a niveles altos de nicotina y presentan síntomas de abstinencia cuando suspenden el consumo de tabaco, porque las neuronas postsimpáticas que tienen el receptor nicótico ya no están estimuladas a su nivel visual. Para concluir con la nota se muestra en la imagen el mecanismo por el cual los nervios estimulan la contracción de los músculos esqueléticos. Se muestran de rosa la acetilcolina, de verde el receptor nicótico y de rojo la acetilcolinesterasa, que va a ser la sustancia inhibidora. Yo les seguiré hablando sobre la acetilcolina. El ensayo ideal para el acetilcolinesterasa fue un compuesto que se une en una forma selectiva y estrecha con proteínas particular. Chen Yuan descubrieron este compuesto en 1963. El compuesto era la fungarotoxina alfa, una sustancia presente en el veneno en una serpiente antigua. Esta sustancia causa parálisis mediante la unión estrecha con la acetilcolinesterasa de la membrana postsináptica de las células musculares esqueléticas, lo que bloquea la respuesta del músculo a la acetilcolina. Junto con estas dos sustancias. En uno de estos estudios, la membrana que contenía acetilcolinesterasa se aislaron mediante homogenización de los órganos eléctricos en una licuadora y centrifugación de la suspensión para formar un sedimento con fragmentos de toda la membrana con tritón X100, y la mezcla se pasó por un compuesto sintético cuyo extremo tiene un parecido estructural con acetilcolina. Conforme la mezcla de proteínas disueltas pasó por la lúmina, dos proteínas que tenían sitios de unión para acetilcolina, 90%. Una vez que había pasado este grupo por proteínas, se pasó por una solución de la laguna 10⁻³ por la columna, lo cual eliminó de una forma selectiva
fuentes y dijo la acetilcolinesterasa. Con este procedimiento se purificó un receptor para acetilcolina, como se determinó mediante la unión con pungalotoxina más de 150 veces. El siguiente paso fue determinar algo sobre la estructura del receptor para acetilcolina. Los estudios en el laboratorio de Arthur Carlin en la Universidad de Columbia determinaron que el receptor nicotínico era un pentámero. Una proteína consiste en 5 subunidades. Cada receptor contenía 2 copias de una subunidad llamada alfa y una copia de 3 subunidades más. Las subunidades podían distinguirse mediante la extracción de proteínas de membrana en Triton X100, purificación del receptor mediante cromografía para afinidad, para luego someter la proteína purificada a electroforesis a través de un gel de poliacrilamina que separa los polipéptidos individuales según el tamaño. Hola, soy la periodista Diana y les voy a hablar sobre las investigaciones en los últimos 20 años de los investigadores que se han enfocado a identificar la estructura de la acetilcolinesterasa y el mecanismo por el cual la unión de acetilcolina induce la abertura para los iones. Entre estos se encuentra la utilización de genes purificados, la determinación de la secuencia de aminoácidos y mutagénesis dirigida a un sitio para identificar las partes de los polipéptidos que cruzan la membrana, así unirse con el neurotransmisor para formar el conducto iónico. En un momento veremos la entrevista a la doctora Daniela, que nos explicará su investigación. Daniela, yo utilicé un microscopio electrónico. Las observaciones que obtuve fueron del acetilcolinesterasa, fueron en micrografías electrónicas de membranas de órganos eléctricos. Los receptores tenían forma anular, con diámetro de 8 nanómetros y un conducto central de 2 nanómetros de diámetro. Gracias, doctora. Además de ella, Miguel Fonguín fue uno de los especialistas más destacados en este campo, debido a que desarrolló un modelo más detallado, debido a que utilizó las técnicas de cristalografía que incluían el análisis matemático de un gran número de microfotografías electrónicas de membranas congeladas. Aquí podemos ver una entrevista sobre su trabajo. Soy Miguel Longwin y desarrollé esta investigación ya que los órganos eléctricos son muy idóneos para el estudio por cristalografía electrónica, ya que contienen disposiciones ordenadas de acetilcolinesterasa dentro de su bicapa lípida, ya que se ve tal y como se encuentra en su ambiente nativo. Describí la disposición de 5 subunidades alrededor de un conducto central. El conducto iónico es un poro estrecho con una pared formada por 5 hélices alfa internas, conocidas como M2. La compuerta se encuentra en la parte intermedia de la membrana, donde cada M2 se dobla hacia adentro para formar un doblez en el receptor no activado. El residuo de leucina se proyecta al interior de cada doblez, formando un anillo hidrófobo que impide el cruce de iones por la membrana. La compuerta se abre cuando 2 moléculas de acetilcolina se unen a cada subunidad alfa. Para estudiar los cambios en el acetilcolinesterasa durante la abertura, se congelaron las membranas ricas en acetilcolinesterasa con nitrógeno líquido. 5 minutos antes de que alcanzaran la superficie, se rociaron con una solución de acetilcolina que se unió a receptores e inició el proceso de abrir el conducto. Esto permitió hacer una comparación de micrografías de acetilcolinesterasa en estado abierto y cerrado. La unión de acetilcolina desencadena un cambio en la conformación de las subunidades del receptor cerca de los 2 sitios de unión de acetilcolina. Se propaga y produce una rotación de 15 grados de las hélices M2, lo que rompe la compuerta hidrófoba y hace que el sodio entre a la célula. Agradecemos al doctor por habernos concedido su entrevista y hablarnos sobre su trabajo. A través de los años se han hecho otras propuestas de otros laboratorios, pero estas requieren de una estructura cristalina de rayos X de alta resolución de la proteína. Esto es todo por mi parte. Regresamos al estudio. Es importante que un neurotransmisor tenga una semivida corta después de haber sido liberado
de una neurona presináptica. De lo contrario, su efecto se extiende y la célula postsináptica no se recuperaría. Existen dos formas de eliminar a los neurotransmisores de la sinapsis. La primera forma sería mediante enzimas que se encargan de destruir las moléculas de los neurotransmisores, y la segunda es mediante un proceso llamado recaptación que se encarga de donde proteínas se encargan de transportar a los neurotransmisores de regreso a las terminaciones de las neuronas. Gracias a estos dos procesos es que los efectos de los impulsos no duran más de unos cuantos milisegundos. Ahora, ¿cómo actúan las drogas sobre los neurotransmisores? Bueno, las drogas interfieren con el proceso de eliminación y con el proceso de recaptación, y esto tiene consecuencias tanto fisiológicas como conductuales. Por ejemplo, la acetilcolinesterasa es la enzima encargada de de hidrolizar a la acetilcolina. Si esta enzima se inhibe por la exposición al gas nervioso de FP, el músculo esquelético sufre contracciones violentas por las altas concentraciones de acetilcolina. También los antidepresivos se encargan de inhibir la recaptación de la serotonina, que es el neurotransmisor encargado de la conducta. Y también otro ejemplo, la cocaína. Esta interfiere con el proceso de recaptación de la dopamina, que es una sustancia que se libera sobre las células nerviosas del sistema límbico, y ahí es donde se encuentran las regiones cerebrales del placer y de la recompensa. Ahora, una presencia sostenida de dopamina provoca euforia y un intenso deseo de repetir la ocasión. Mientras más consumas esta droga, mientras más repetido sea, sus efectos placenteros disminuyen, pero sus propiedades adictivas aumentan, entonces terminas necesitando más y más. Lo que hacen las anfetaminas, por el contrario, es que actúan sobre las neuronas que se encargan de liberar a la dopamina, pero aquí lo que hacen es estimular la producción de dopamina de forma excesiva. Por el contrario, la marihuana, el agente, no es el agente, es el compuesto activo de la marihuana, que es el tetrahidrocannabinol, se adhiere a los receptores cannabinoides que se encuentran en el cerebro. Esto reduce la probabilidad de que las neuronas liberen neurotransmisores. Esto al ser una droga depresiva, creo que se llama. Y esto explica sus efectos sobre el apetito, sobre la coordinación motora y sobre la memoria.